Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Es alguien que nos visita desde San Carlos, Estado Cojedes, un estado muy importante de nuestro país. Se paró muy temprano para estar en los estudios de Mira TV para compartir con nosotros todo lo relacionado a su trabajo desde la acción juvenil y política que hace como director nacional juvenil de Soluciones para Venezuela y también participante, por supuesto, y miembro de su estado, en representación de su estado en esta organización política y de la juventud. Jorge Salamanca está acá con nosotros. Él es estudiante de educación, está ya en la mención inglés, un joven venezolano que siempre ha estado preocupado por coadyuvar, pues a la mejor solución de los problemas de su estado, de su pueblo, de su gente, en un estado que sabemos que tiene una tendencia pues a percibirse como muy abandonado, que es uno de los estados donde hay inclusive menor cantidad de población de Venezuela. Hay una cantidad de características que vamos a estar hablando con nuestro invitado, que es importante que, sobre todo él que lo está viviendo, que está allí, de protagonista y de primera mano, con todas las dificultades que están atravesando precisamente en el estado Cojedes. Bienvenido y gracias por estar aquí, Jorge Salamanca. Gracias, Daisy, de verdad complacido de estar en tu programa y saludar a toda tu audiencia que nos sintoniza a esta hora. Mira, Jorge, sabes que a mí me llama mucho la atención y además me complace que estés aquí, que hayas hecho ese esfuerzo de pararte bien temprano, de recorrer unos cuantos kilómetros. Sí, bastante. Para llegar acá y poder conversar con nosotros y con toda nuestra audiencia y por supuesto después a través de gente de hoy y nuestro canal en YouTube a todo el mundo para hablar acerca de la realidad de tu estado y que seas uno de esos jóvenes venezolanos que con la situación que estamos viviendo bien difícil en Venezuela no está planteando irse, sino que está acá dando la cara, trabajando en una acción política específica y siendo protagonista, ¿no?, de la realidad y de los cambios que se pudieran dar en Venezuela. Cuéntanos inicialmente por qué no tomas esa decisión que tomaron otros jóvenes, que está bien, no está ni mal ni bien, pero es una decisión diferente. Tú estás aquí en Venezuela. Sí, de verdad es una decisión bastante seria, bastante importante, el que el joven venezolano de hoy día considere emigrar como solución a sus problemas, ¿no? Yo respeto la opinión de los compañeros o de los jóvenes venezolanos que decidieron irse, porque de verdad es una decisión bastante valiente. Hay que ser bastante fuerte para poder abandonar tu familia, abandonar a tus amigos, abandonar tu terruño, tu país, para buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades que quizás no cuentan los jóvenes venezolanos hoy en día. Yo considero que la Juventud de Soluciones para Venezuela, o en mi caso que dirijo a este equipo juvenil, me parece que nosotros confiamos o nosotros creemos en Venezuela, nosotros tenemos la esperanza en este país y el trabajar de la mano de Soluciones para Venezuela por el bienestar de nuestra gente, pues es lo que nos motiva a seguir luchando cada día por mejorar las condiciones tanto de los jóvenes como de toda la colectividad alrededor del país. ¿Cómo está el estado Cojedes? ¿Qué nos puedes contar? Tú eres nacido allí, criado en Cojedes. ¿Cómo has visto tú que las cosas han cambiado? ¿Cómo percibes tú las expectativas de los jóvenes cojedeños en lo que está pasando en Venezuela? Sí, la juventud cojedeña o el estado Cojedes como tal es un estado netamente agrícola cuyo fondo económico surge principalmente de este rubro de la crianza de ganado, de la siembra, de la pesca, pero ciertamente el Estado en este momento está pasando por condiciones realmente adversas. Desde el año 2000 para acá, el Estado Cojedes ha sido gobernado por gobernadores afectos al oficialismo,
que básicamente se han dedicado a crear, a seguir esta práctica populista. No se le ha invertido lo suficiente al campo, al campesino, al agricultor, y esto se ve reflejado en la producción que tiene el Estado Cojedes. Ha bajado muchísimo la producción en materia agrícola. ¿Cuáles son los rubros más importantes allá? Pues el Estado Cojedes produce una gran cantidad de productos como el arroz, como maíz, como caña de azúcar, también todo lo que es respecto a los animales, a la cría de bovinos, de ¿Tú vienes de reses. familia que esté vinculada con ese tipo de acción? Yo soy de una familia bastante humilde. Vivo actualmente con mi mamá solamente, pero nosotros no estamos relacionados precisamente al campo de la agricultura. Porque tú hasta hace poco eras educador, ¿no? Sí, soy educador, estoy a punto de graduarme ya en mi carrera, y hasta hace poco ejercía la carrera de educación mención inglés. Era profesora en un colegio diocesano, pero las condiciones actuales de los educadores, como todos lo sabemos, son bastante adversas y no nos permitían ejercer nuestra profesión adecuadamente. ¿Tuviste que renunciar? Sí, tuvimos que renunciar, porque no solamente yo fui el que renuncié al trabajo, pero hubo otra cantidad de colegas, profesores, también tuvimos que renunciar por las condiciones que estamos viviendo los docentes. ¿Cuánto ganabas tú como docente en el Estado Cojedes, como profesor de inglés? Yo ganaba como profesor de inglés salario mínimo. Pero el asunto no es tanto el salario mínimo, sino las condiciones en las que estamos ejerciendo los docentes la práctica, ¿no? El momento en el que tú tienes que buscar material, planificar para llevar una clase, incluso los materiales con los que tú trabajas, marcadores, bolígrafo, papelería, son cuestiones que en este momento están bastante costosas. Un marcador está rondando los 100.000 bolívares, un marcador acrílico, y bueno, y si tú cobras 150.000 bolívares de quincena, pues entonces la quincena se te va comprando un marcador, y de verdad es bastante difícil poder facilitar el conocimiento a los jóvenes cuando tu sueldo se te va en un marcador que te tiene que durar 15 días, básicamente. Y ahora en la acción política, ¿crees que tienes un camino para ti? Sí, Soluciones para Venezuela de verdad es una organización que ha resaltado, le ha dado una importancia a los jóvenes, especialmente en su formación, en darles las oportunidades, en proyectar sus liderazgos. Esta fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención del partido, en su mensaje también hacia la colectividad, porque ciertamente desde hace muchos años se ha tendido a encasillar a los jóvenes que participan en un partido político como una herramienta nada más para el volanteo, para el activismo de calle o para ir para una marcha. Incluso factores políticos consideran a los muchachos algo así como una fuerza de choque en caso de manifestaciones, ¿no? La infantería. Exacto, algo así. Entonces, Soluciones para Venezuela se concentra más que todo en la formación de los muchachos, en que los muchachos proyecten su liderazgo, en que los muchachos se conviertan líderes en sus entornos de influencia, ya sea en sus universidades, en sus comunidades, en todos sus entornos, para que ellos puedan aspirar a ser los líderes de sus estados, de sus municipios, de sus parroquias en un futuro. Esto es una de las cosas que más me ha gustado de Soluciones para Venezuela y en lo que estamos trabajando actualmente. ¿Cómo plantean ustedes su liderazgo en base a una oposición, un sector opositor que está dividido, donde inclusive se perciben como traidores los que tengan posiciones enfrentadas o diferentes? ¿Cómo ustedes plantean, por ejemplo en el caso tuyo, que eres un dirigente nacional, a los dirigentes regionales y a los posibles futuros dirigentes para conquistar esas voces y esos nuevos miembros de la organización, o por lo menos personas que pudiesen eventualmente formar parte de un conglomerado que vaya hacia una línea política? ¿Cómo planteárselos considerando esta división que podemos observar dentro de los factores de oposición? Sí, para nosotros analizar este punto, nosotros primero tenemos que ver cómo la polarización se ha apoderado del entorno político en todo el país, ¿no? Desde hace algún tiempo, incluso con la llegada del gobierno a través de Chávez, hemos visto cómo ha venido escalando esta polarización, este extremismo, digamos, odio hacia el adversario político, como si estuviéramos en una guerra, y de verdad es algo cuestionable, es algo lamentable que la práctica política haya derivado en esto, porque
considero que la política tiene que ser un espacio para el debate, un espacio para la tolerancia, a pesar de las diferencias que se tengan, ya sea en ideología o en partido. Y entonces, Soluciones para Venezuela emerge como una fuerza que busca combatir esto, que busca combatir la polarización, el extremismo, el radicalismo, buscándole soluciones a los problemas de manera pacífica, de manera electoral y de manera constitucional. Esta es una de las cosas que nosotros promovemos a todas las personas que sigan a Soluciones para Venezuela o que se sienten identificados con la ideología del partido, porque ciertamente estos factores políticos de oposición se han concentrado últimamente en buscarle, digamos, salidas mágicas, salidas utópicas, salidas con atajos a la crisis actual que estamos viviendo. Sí, sin embargo, hay mucha gente que compra ese discurso y considera traidores a quienes no siguen esa línea. Sí, eso es correcto. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar que es parte de la grave crisis que estamos viviendo, porque ciertamente el pueblo venezolano, el ciudadano de a pie, desesperado por la falla de los servicios, por la falla de la gasolina, por los servicios públicos, por no conseguir alimentos para alimentarse, nosotros vemos cómo cuando se te vende un discurso a ti inmediato de mira, vamos a salir de esto ya, esta crisis se va a acabar mañana mismo, con este concierto vamos a terminar esto, y tú no pues quieres entonces que la salga gente ya. Con su desesperación, pues obviamente compra este discurso. Tú personalmente como venezolano no quieres que eso pase, que salgamos de la crisis ya. ¿Cómo nos gustaría nosotros que nosotros amaneciéramos mañana y la crisis haya terminado, ¿no? Pero hay que hablarle claro a la gente, ahí es donde nosotros buscamos hacer política coherente, hablarle sinceramente al pueblo y decirle cuáles son los canales constitucionales que nosotros tenemos para salir de esta crisis, para nosotros poder lograr el cambio en el país, sin necesidad de estarle vendiendo salidas utópicas al pueblo y buscando la manera constitucional de lograr el cambio y solucionar los problemas de nuestra gente. Sí, el Partido Soluciones ha planteado, inclusive forma parte de la Mesa Democrática de Diálogo, que también ha sido muy golpeada y cuestionada por muchísimos factores. Obviamente otros consideran que sí está bien, pero sí ha recibido bastantes cuestionamientos en muchos sectores de la misma oposición y se ha plantado inclusive como una traición a un trabajo que había hecho la oposición. Cuando a ti te plantean eso, cualquier persona con la que tú estés hablando y que te diga, no, pero ¿cómo a ustedes se les ocurre hacer esto? Que traicionaron, que ese no es el camino. Que el camino, por ejemplo, es el que plantea Guaidó, quien está en una gira internacional, que me gustaría que nos dieses tu opinión. ¿Qué les respondes? Bueno, cuando estaba mencionando esto que venimos desde la pregunta anterior respecto al radicalismo, respecto al extremismo, vemos cómo tanto factores de gobierno como factores de oposición desechan, excluyen a toda persona que cuestiona o que no comparte una posición política como la de ellos, ¿no? En el caso de los sectores oficialistas, si una persona cuestiona los logros del gobierno o las acciones políticas del gobierno, pues se le considera traidor a la patria, se le considera lacayo del imperio, todas estas descalificaciones que hacen, y desde la oposición hemos visto cómo ha venido subiendo el volumen en esta clase de descalificaciones hacia las personas o hacia los dirigentes políticos que no comparten las posiciones de la Mesa de la Unidad o el G4 como le están llamando ahora, ¿no? Nosotros, cuando nos cuestionan la posición de Soluciones para Venezuela, la participación del partido y de nuestro líder Claudio Fermín dentro de la Mesa de Diálogo Nacional, nosotros hacemos un análisis de lo que se ha venido suscitando en el panorama político, porque la Mesa de Diálogo Nacional no es invento nuevo, no es algo innovador, es algo que ya se ha venido practicando desde hace algún tiempo, con los diálogos que empezaron con el señor César Gaviria cuando era secretario general de la OEA, en conversaciones de la Mesa de Diálogo Nacional, y cómo se intentaron también mesas de diálogo en República Dominicana, se hizo una mesa de diálogo con participación del Vaticano, una mesa de diálogo en Oslo, una mesa de diálogo en Barbados, que no tuvieron resultados, pero que ahora, como Soluciones para Venezuela, junto a otros factores políticos, está participando en una mesa de diálogo, pues entonces ahora se le cuestiona. Ahí es donde nosotros intentamos hacer ese contraste, comparar. ¿Cree que ustedes sí van a tener un resultado? Ya lo estamos logrando, porque como te lo estaba diciendo, ¿cómo vas a cuestionar tú que un diálogo es bueno y el otro es malo? Ambos son mesas de diálogo, ambas están buscando la solución a la crisis, pero
se le cuestiona por las prácticas, por la manera como nosotros practicamos la política. Esta mesa de diálogo sí está dando resultados, ya hemos visto que se han liberado 46 presos políticos, estamos todavía inconformes con la cantidad de presos políticos que se han liberado, quisiéramos que fueran todos, pero eso es algo que se va a ir logrando poco a poco dentro de la mesa de diálogo nacional. También se logró la incorporación de los diputados a la Asamblea Nacional, de los diputados de la bancada oficialista, para que trabajaran en conjunto con la Asamblea Nacional que estaba establecida ya para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Hasta ahorita esa Asamblea Nacional está dividida, creo que está más desastroso, más caótico que en cualquier oportunidad. En la próxima parte me gustaría que nos hables de tu posición como joven venezolano, como joven político, acerca de los planteamientos que se están haciendo y las posibilidades que pudiese tener el futuro de Venezuela con una Asamblea Nacional en estas circunstancias, con un Consejo Nacional Electoral, pues que no sabemos si inclusive eventualmente podríamos hasta tener 2 o 3 consejos nacionales electorales, o sea, algo muy caótico. En la próxima parte seguimos con nuestro invitado, sigan allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con Jorge Salamanca, él es director nacional juvenil de Soluciones para Venezuela. Él nos visita acá desde San Carlos, Estado Cojedes. Y bueno, hoy estamos conversando acerca de todo lo que significa la política en nuestro país. Yo creo que en todos los hogares, en todas las reuniones, en los centros de estudio, lo que se habla es de política en Venezuela, ¿verdad? Es así, es correcto. Es un país realmente que se politizó, pero Correcto. Fuertemente. Y tú eres uno de esos jóvenes que ha decidido ser protagonista, ¿no? Salirle al frente y tomar espacios. Pero me imagino que eso a través de admirar a alguien, ¿no? Me imagino que tendrás algunos políticos que admirarás o que querrás seguir ese ejemplo. No sé si me equivoco o Sí. tú tomaste tu rienda tú solito. Sí, ciertamente, como tú lo vienes diciendo, el país se ha venido politizando desde hace muchos años y esto no escapa de la realidad de los jóvenes. Los venezolanos, los jóvenes venezolanos, hemos visto con preocupación cómo todas las personas que tienen que vivir el día a día sufren los problemas del país, pero los jóvenes especialmente sufren bastante porque bueno, no se consigue trabajo, los muchachos cada vez piensan dejar la universidad para irse del país, las condiciones en las que están estudiando los que todavía estudian. Entonces, el ser humano, como por naturaleza se asocia, entonces los jóvenes, en mi caso, buscamos la manera de asociarnos dentro de nuestra universidad. Yo estudié en la Universidad Simón Rodríguez, buscamos la manera de asociarnos, creamos un movimiento estudiantil, buscamos la manera de mejorar las condiciones de nuestros compañeros y las nuestras respecto a alimentación, respecto a transporte, respecto a otros temas que nos atañen allá en la universidad, y a partir de allí fue donde iniciamos con todo este... O sea, tú no vienes de una familia de políticos, sino que tú mismo... No, yo no tengo familia incursionaste. política, simplemente que ocurrió esto de los movimientos estudiantiles, esta preocupación general que teníamos una cantidad de compañeros y mi persona en ese momento, y creamos este movimiento estudiantil en la Universidad Simón Rodríguez, en el núcleo San Carlos, y a partir de allí fue donde inició todo este trabajar, todo este trajín de buscar la manera de mejorar las condiciones dentro de nuestra universidad, y años después, bueno, se empezó a trasladar ya hacia nuestras comunidades, Soluciones, hacia ¿cómo llegaste nuestro a municipio en general. a participar en Soluciones? Yo empecé a trabajar en Soluciones para Venezuela o empecé a militar en Soluciones para Venezuela una vez que yo trasladé todo este trabajo universitario, todo este trabajo de reivindicación estudiantil a la calle. Tuve la oportunidad de participar en otro partido político anteriormente, antes de Soluciones para Venezuela, pero como te venía diciendo y como lo veníamos diciendo en el corte anterior, respecto a cómo se utilizan a los muchachos, cómo se utiliza la juventud ahora. Siente que te dio una oportunidad. Eso es correcto. El partido político donde militaba no se me daba la oportunidad, siempre
como te lo digo, de se utiliza, oposición. sí, de oposición se le utiliza al muchacho es nada más para que cargue la bandera, para que entregue el volantico, pero nunca se le da la oportunidad para que se desarrolle, para que se forme, para que cree su liderazgo. Y Soluciones para Venezuela sí tuvo esta oportunidad para darme en las elecciones a concejales en el año 2017, donde tuve la oportunidad de ser candidato a concejal allá en el municipio de San Carlos del estado Cojedes, donde se me dio la responsabilidad de liderar el municipio de San Carlos a través de una candidatura. Mire, y hablando de Soluciones, que es un partido que ha protagonizado el tema de la mesa y que esgrimen como un logro, por ejemplo, la incorporación del sector del gobierno a la asamblea, pero que ahora esta división, uno está así como a las expectativas de qué va a pasar. ¿Ustedes qué esperan? ¿Ustedes de todo ese tema? Bueno, cuando inició el proceso del diálogo nacional, uno de los logros, como lo estábamos hablando anteriormente, era la incorporación de los diputados de la bancada oficialista a la Asamblea Nacional, con el fin de que se practicara la política como tiene que practicarse. El hemiciclo de la Asamblea Nacional es el espacio idóneo para el debate, para la tolerancia, para buscarle solución a los problemas de los venezolanos. Nosotros aplaudimos que los diputados de la bancada oficialista se integraran, y uno de los principales problemas que políticamente nos afectan es la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué esperan ustedes que pase ahora con toda esta situación? Bueno, todos los venezolanos queremos un Consejo Nacional Electoral nuevo, y ya se había creado la comisión para la designación de estos rectores, pero con toda esta crisis institucional que surgió desde el 5 de enero para acá, pues de verdad ya nosotros vemos con bastante lástima, con bastante tristeza lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, porque se echó a la basura todo un esfuerzo que se estaba logrando ya para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ahora, como vemos, con dos directivas de la Asamblea Nacional, con este enfrentamiento que hay, que lo que hace es perjudicar la imagen de la política venezolana más de lo que está, porque vemos que esta Asamblea Nacional, ninguna de las dos, ya sea la presidida por Parra o ya sea la presidida por Guaidó, no van a tener la cantidad de diputados suficientes para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. La Constitución establece que para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral se necesitan las 3/4 partes del hemiciclo, y ninguna de los dos factores que en este momento están enfrentándose cumplen con este requerimiento. Ninguno de los dos factores tienen los 112 diputados necesarios para para designar a los nuevos rectores, y por lo tanto esto va a ser una de las causas por la que posiblemente, seguramente, el Tribunal Supremo de Justicia designe un eventual CNE nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia tendrá la misma fortaleza en la sociedad y sobre todo en parar ese estímulo a la abstención, que ha sido un drama también en Venezuela en los últimos tiempos. El Consejo Nacional Electoral, hay que decirlo, hay que admitirlo, que las prácticas en los procesos electorales pasados han generado esta desconfianza en el pueblo. La gente no confía en el árbitro, y por lo tanto esta es una de las razones por la que el pueblo se abstiene cuando se le hace el llamado a no votar. Nosotros estamos orando para que se designe un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero nosotros sabemos que si lo designa el Consejo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, pues creo que generaría más desconfianza aún, ¿no? Nosotros desde la Mesa de Diálogo Nacional, con nuestro líder Claudio Fermín, estamos buscando un acuerdo político para que no sea el Tribunal Supremo de Justicia arbitrariamente quien designe a los rectores, porque esto lo que va a generar es más desconfianza aún en el elector. Nosotros estamos buscando que a través de este acuerdo político se designe un Consejo Nacional Electoral lo más imparcial posible, para que esta confianza se recupere y podamos participar en el nuevo proceso electoral que se nos avecina este año. Dado que en los procesos electorales anteriores muchos factores políticos han impulsado la abstención, ¿qué percibes tú en la juventud con la que tú hablas, en los jóvenes, inclusive forman parte de tu partido y quienes ustedes toquen, tus compañeros de estudio? ¿Qué percibes que estos jóvenes que están en Venezuela quieren votar, o que sí ha hecho mella en la juventud venezolana ese llamado a la abstención? No solo los jóvenes, toda Venezuela está esperando el llamado a votar para participar masivamente. Lo que pasa es que se le ha vendido... Porque no fue así en los procesos electorales anteriores. Claro, porque estas medidas políticas, con lo que estábamos hablando, de ciertos factores opositores que llaman a la abstención y le venden a la gente
el hecho de que si no sales a votar, pues esto cambia. Así fue en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, cuando se le dijo, si no sales a votar, Nicolás Maduro se va, y bueno, la gente no salió a votar, y Nicolás Maduro sigue siendo el presidente, ahí está. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que invitar a la gente a reflexionar y a pensar, ¿la abstención genera resultados? No genera resultados, y por lo tanto nosotros tenemos que salir a votar. Nosotros hacemos el llamado ¿Qué a la opinas gente. de Guaidó? De todo el trabajo que está haciendo de la gira internacional y todo eso que él está, esa bandera que él está llevando adelante. Mira, el liderazgo de Juan Guaidó es bastante significativo, es bastante importante, es algo que nosotros respetamos, respetamos su integridad, pero no compartimos sus métodos de hacer política. O sea, un líder político que en vez de llamar a la participación, de llamar al diálogo, al entendimiento, al encuentro entre compañeros, entre venezolanos, lo que hace es buscar sanciones para el país, buscar más enfrentamiento y subirle el volumen a esta confrontación. Pues de verdad nosotros no compartimos la manera de hacer política de ciertos personajes respecto a su gira. Bueno, nosotros no tenemos mucho que decir respecto a eso, es una gira que más que todo tiene un propósito comercial, de marketing, de elevar su popularidad o sus números en ciertas encuestas, porque ciertamente no le van a generar una solución a los problemas de los venezolanos. Una vez que esta gira termine, la gente que está haciendo cola por la gasolina va a seguir haciendo la cola, la gente que depende de una bolsa de comida va a seguir dependiendo de esa bolsa, y de verdad nosotros hacemos este llamado, nosotros rezamos para que estos factores políticos opositores se integren al juego democrático y le empecemos a buscar soluciones a los problemas de la gente. Ya para finalizar, nos gustaría que tú envíes un mensaje a todos esos jóvenes venezolanos que te están escuchando a través de este espacio y que seguramente van a atender lo que tú señales en este momento. Claro que sí. Bueno, mi mensaje para la juventud venezolana, más que nada, es a reflexionar respecto a los hechos en los que nosotros hemos sido protagonistas desde un tiempo para acá, donde la juventud venezolana simplemente era una herramienta de choque, una herramienta de confrontación en las calles, donde muchos jóvenes venezolanos perdieron la vida lamentablemente, buscando la libertad, pero vemos que esto no funcionó y lo que genera es luto en nuestras familias, lo que genera es de verdad bastante tristeza. Mi llamado a la juventud venezolana es a que se organice, a que luche por sus derechos, pero sobre todo a que participe democráticamente en cada uno de los procesos en los que estamos involucrados. Muchísimas gracias, Jorge Salamanca, por tu visita, por venir desde el Estado Cojedes a hablar con nosotros, y bueno, estos espacios siempre van a estar a tu disposición y al de toda la juventud de Venezuela. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Daisy, fue un placer. Muchísimas gracias, Jorge Salamanca, director nacional juvenil de Soluciones para Venezuela, estuvo con nosotros. A ustedes, nuestros queridísimos televidentes, les agradecemos inmensamente su amable audiencia. A nombre de nuestro director, Antonio Brantis, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.